Su hermano pastor Juan Carlos Quiterio desde la República Dominicana, la región este, aquí en San Pedro de Macorís. Dios bendiga a todos nuestros compatriotas, tanto los que están aquí en la casa como los que están en de los mares ahora. Sea la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos, sin importar las latitudes en donde se encuentren ahora. Bendigo a todos los hermanos que están en América, tanto en el norte como en los diferentes puntos del continente americano. Dios bendiga a Camino a mi propósito Europa. Dios bendiga a los de Inglaterra, España, a los que están en todas las comunidades cristianas en este vasto territorio europeo. Así es que les saludo en el nombre del Señor, en el nombre de nuestra iglesia Jehová Jireh, aquí en San Pedro de Macorís, República Dominicana. En esta tarde agradezco la oportunidad que Dios nos concede para poder traer la palabra del Señor a este conglomerado de personas que se han unido con un propósito específico, y es caminar para encontrar el propósito de Dios y que se cumpla. Amén. Así es que me uno a este caminar, me uno a esta visión y les bendigo. En la tarde de hoy, Dios ha tratado una palabra conmigo hace muchos días y quiero pues entregarle, porque antes de que pues me extendiera la invitación, ya el Señor había puesto esto en mi mano, y cuando me extienden pues la invitación a compartir esto con ustedes, me dio un poco quise refrenarme, pero de repente pues el trato de Dios me dijo, háblale, porque es un pueblo que está listo para escuchar lo que le voy a traer. Y yo quiero hoy hablar sobre un tema muy medular, sobre un tema muy importante en lo que es la iglesia de Jesucristo, y está relacionado con la adoración. Por eso yo quiero en este día pues introducir hablándole un poco sobre lo que es el santuario. El santuario como centro de la religión judía antigua, y donde se concentraba la actividad del culto y toda la atención del servicio al Señor estaba centrado allí en el santuario, también representaba lo que era la cercanía con la presencia de Dios. De ahí que el nombre con que se conocía este lugar, esta zona, o más bien este edificio donde se adoraba, era Beit Hamikdash, que en lengua hebrea significa literalmente la casa del santo o la morada de Dios. Era básicamente como ellos lo interpretaban. Y para nosotros explorar el significado de ese santo lugar, que para nosotros, para los cristianos, es muy importante conocer y poder valorar algunos de los puntos y de las cosas, de la estructura mental que había en el pueblo de Israel cuando asistía a este lugar. Yo quiero pues predicarle con el tema una generación de adoradores camino a la presencia. Una generación de adoradores camino a la presencia. Cada día, en cada hora que transcurre pues el tiempo en esta tierra, en espera del advenimiento de el Cristo ya para buscar a su pueblo, cada día se hace más importante poder pues tener bien en cuenta lo que es la alabanza en la presencia. Es decir, si nosotros pues aprendemos a adorar en presencia y nos dedicamos a ello, es poco probable que nuestra adoración no produzca los resultados que ésta suele producir en medio de un pueblo que realmente reconoce a Dios como su Salvador, como su libertador y como su sanador. Cuando nosotros adoramos en medio de la presencia, es indudable que vamos a tener los efectos de estar en la presencia. En su presencia hay libertad, hay gozo, hay sanidad, hay liberación. En la presencia del Señor hay salvación, y todo por Dios sentirse
contento, alegre y regocijado por un pueblo que le adora. Él habita en medio de la alabanza. Por eso yo quiero acotar 4 puntos. Número 1, camino al santuario. Número 2, valor y propósito del sacrificio vivo. Número 3, las puertas de la presencia. Y número 4, acceso permanente a la presencia. Yo quiero que usted esté bien atento en esta tarde y que toda Europa y América y donde quiera que nos escuchen, pues ponderen muy bien esta palabra que Dios nos ha entregado, porque creo que hay personas que a partir de este momento comenzarán a optimizar, comenzarán a mejorar y comenzarán a incrementar su nivel de adoración delante de la presencia del Señor. Y quiero decirle en el primer punto que al llegar al atrio, es decir, me estoy refiriendo a aquel lugar en donde estaba construida la tienda del santuario. Estoy hablando en épocas en que se vivían los hechos relatados en el libro de Éxodo. Al llegar al santuario, camino de ese santuario, a escasos metros se hallaba algo llamado el altar de bronce, según lo dice Éxodo 46. Cuando leemos de la Reina Valera del 60. ¿Por qué quiero hablar acerca de la proximidad que tenía estos utensilios o estos muebles que armonizaban todo el ambiente en el atrio y en el tabernáculo? Bueno, porque allí habían unos mensajes, una sombra y unos tipos que Dios había dejado codificado para este tiempo. Y antes de yo comenzar a disertar este mensaje que Dios nos ha entregado, a mí me gustaría pues hablar o leer más bien lo que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos de 12 en adelante. Voy a leer desde el 11 para el mayor aprovechamiento. Si alguno tiene su Biblia, por favor, puede ahora mismo echar mano, sea en sus teléfonos, sea en su Biblia física, y lea conmigo San Juan 4:11 y leemos en la comunión del Dios Todopoderoso. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo, es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere del agua, de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Muéstranos, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, gracias por tu palabra, llénanos más de ella, y en esta tarde, Señor, de una manera especial, a todo aquel que está expuesto a ella,
en el nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia de Europa, de América y de todo el mundo dice conmigo, amén. En esta tarde, yo quiero decirle que cuando nosotros hablamos de que camino al atrio, próximo al santuario, en la puerta que estaba colocada por el este, se encontraba a pocos metros de la puerta de la carpa un instrumento llamado el altar. Este mueble representaba el sacrificio de Cristo que un día vendría a hacer en el Gólgota, donde se ofrecía habitualmente en aquel lugar separado llamado tabernáculo, se ofrecía la carne como expiación por los pecados. Y por su ubicación era un preámbulo a la presencia del Dios eterno, representada en el interior de aquella tienda llamada tabernáculo, ya que todos sabemos que para los judíos ese lugar no era simplemente una tienda, era el lugar donde habitaba la presencia, la nube de Dios, la presencia especial del Dios eterno a quien ellos le servían. Así que no es coincidencia la ubicación de aquel mueble llamado altar o altar del sacrificio, ni el tipo de servicio que se presentaba allí, así como tampoco el significado de su nombre, porque allí era donde se colocaba la víctima que se mataba para sacrificarla por los pecados y a su vez presentar esto como una ofrenda de perdón y de adoración. Por eso no nos extraña que el nombre de este lugar en su lengua viene de una raíz, mitbeach, que viene de una raíz que se llama o que significa literalmente matar. El altar de bronce era hecho de madera de acacia, amados, enchapado en una capa de bronce y tenía unas medidas de 5 codos de largo por 5 codos de ancho y 3 codos de altura desde el piso o desde el suelo. Y ubicado a unos cuantos metros de la tienda, según lo dice Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 8. No nos resulta a ninguno de lo que podemos gustar o degustar de la palabra del Señor. No nos parece que sea una coincidencia que en la lengua de aquellos hebreos que asistían al tabernáculo, este mueble se llamara mizbeach, que deriva de esa palabra primitiva, zabá, que significa matar. Por lo que podemos entender que la primera tarea en la que debemos ocuparnos para poder acceder a la presencia de Dios en adoración es matar la carne. Uno de los retos más grandes que tiene todo hombre no es vencer al enemigo que es externo a él, no es vencer a los enemigos que le persiguen, a los que le asedian o a los que se encontrará en el futuro, sino que lo primero que debe vencer es un enemigo que nos acompaña encima y que si bien no en nuestro propio cuerpo, porque de él no podemos deshacer, sino aquellos deseos pecaminosos que son propios y únicos de la carne. Sin embargo, cabe destacar que aunque estaba hecho de madera de acacia, como lo dice el libro de Éxodo 27, el 1 al 2, que era una madera fibrosa y muy inflamable, es decir, que ardía con facilidad, esta no se quemaba. El mismo lugar donde se quemaba el sacrificio era hecho de madera de acacia, pero al quemar el sacrificio, la ofrenda a Dios, esta madera fibrosa e inflamable no se quemaba. ¿Por qué? No se quemaba puesto que estaba cubierta de un bronce fuerte que tenía un punto de fusión, es decir, no se derretía, sino con una temperatura mucho por encima de lo que era necesario para quemar el sacrificio. Esto a nosotros nos permite entender una cosa, amado, que nos escucha en cualquier parte del mundo donde esté.
Esto nos permite comprender que el sacrificio que Dios nos pide, que el sacrificio que debemos hacer tú y yo, que no es igual al sacrificio de Cristo, ni nada parecido, es un sacrificio que no tiene por propósito autodestruirnos, sino ofrecer por entero, ofrecer de una manera sin reservas nuestra vida a Dios con la plena seguridad de que Él va a cuidar de ella, de que Él la va a preservar, de que Él la va a mantener y que Él nos sostendrá. Sin importar las vicisitudes que tú tengas que vivir producto de caminar rumbo a tu propósito, no importa que dejes la piel, no importa que dejes lágrimas, sudor y sangre, este sacrificio, este leve sacrificio, o como diría Pablo, esta leve tribulación no va a degenerar en tu desaparición o en tu aniquilación, sino que Dios sabrá preservar tu vida intacta para darte todo lo que Él dijo que te daría. Alguien bendiga a Dios en donde esté. Además, debemos poner mucha atención a las medidas exactas de aquel mueble que medía 5 por 5 por 3 codos. Era una especie de cubo, de lo cual los 5 codos de cada lado indican una alusión, escuche bien, una alusión a un número 5 que era representado por una letra hebrea llamada Hei, cuyo significado profético alude a revelación y a gracia. Lo que al repetirse en ambas direcciones, es decir, en ambos lados del tamaño de aquel mueble llamado altar de bronce o Mizbeach, significa, o más bien nos permite entender que este sacrificio era un sacrificio perfecto que nos revelaría la gracia divina, y estamos hablando de una alusión profética al sacrificio que Cristo haría 750 años después que Isaías escribe el capítulo 53, versículo 5, donde alude precisamente al sacrificio vicario de Cristo. Sin embargo, la altura de 3 codos es un valor conocido para todos los cristianos. Es un valor representativo de la Trinidad. Es el número 3, que representa un sacrificio elevado a la altura de la demanda de justicia divina. Es decir, aquel sacrificio que se ofrecía en el altar hace referencia a un sacrificio que es el único que puede alcanzar los niveles de exigencia que el cielo esperaba para que nosotros podamos ser justificados, como lo promete en esa profecía de Isaías en el 750 a.C. Un sacrificio elevado a la altura de la demanda divina de justicia, o que dice Hebreos 9:22. Para que nuestro sacrificio no tenga ningún tipo de tropiezo, no debe nunca pretender ocupar el lugar de aquel que Cristo hizo, sino que nosotros somos justificados única y exclusivamente por la fe, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por pura gracia. Ahora bien, para entrar a lo que es la presencia de Dios, que en tiempos antiguos estuvo representado en el atrio de la tienda del tabernáculo, en el cual se guardaba o se conservaba un mueble muy importante para lo que era la fe de Israel, un mueble llamado el arca o el arca de la alianza. Había que pasar primero para llegar allí por aquel mueblecito que acabo de describir llamado el altar, que se encontraba en la cara oriental del atrio, es decir, al este del atrio, a pocos metros de la entrada de aquel gran atrio y frente a la entrada de la tienda del tabernáculo. A la vez se encontraba separado por unos pocos codos o unos metros
de aquel magnífico lugar. Ahora, yo quiero hablarte acerca de lo que es el valor del sacrificio vivo. ¿Qué es el sacrificio vivo y por qué el apóstol habla a nosotros como adoradores, como la nueva generación de adoradores que va camino hacia la presencia? Nos manda a valorar el propósito de un sacrificio vivo, que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo. Y de eso yo quiero hablarte. Y quiero hablarte en la misma línea de ideas de la descripción de estos muebles del tabernáculo, que no eran más que unas sombras y unos tipos que nos indicaban proféticamente cómo nosotros debíamos caminar hoy si verdaderamente queríamos caminar rumbo a nuestro propósito y convertirnos en aquellos adoradores de los cuales Jesús habló con la samaritana. Este mueble era el primero de una serie de muebles que marcaban puntos específicos dentro del tabernáculo, que definían una cruz perfecta, según te lo voy a describir más adelante. Este mueble llamado altar era el primer punto para marcar la serie de puntos que al trazarlo todos formaban una cruz perfecta, que no nos hace tampoco extraño ni se nos hace coincidencia que luego nuestra salvación se consiguiera por el sacrificio de nuestro Jesús en aquella cruz. Pues este era el primer punto de aquella cruz perfecta, siendo el altar el primero desde el este. Sigue el altar del incienso como segundo punto, y en el extremo al oeste se encontraba el arca del pacto, formándose una línea recta de estos tres muebles que era intersectado en su primer tercio por una línea cruzada que estaba formada al unir los puntos señalados por el candelero de oro del cual te voy a hablar, que se encontraba al sur, y la mesa de los panes de la propiciación, de la cual también voy a hablarte, que se encontraba en el norte. Esta distribución intencionada en forma de cruz no nos resulta a nosotros desconocida, sino un poderoso anuncio gráfico de la cruz de Cristo, quien al entregar su espíritu pronunció la poderosa y famosa frase que nosotros conocemos como Tetelestai, dicha en Juan 19:30, cuando dijo consumado es, seguido de lo cual el velo que había dentro de la tienda del tabernáculo, que había dentro de la tienda del lugar santísimo, se rasgó en dos el día en que Cristo dijo consumado es, para dar acceso a esa nueva generación de adoradores, a esa nueva generación de gente santa que quiere, anhela y de hecho entrará a la presencia de Dios. Alguien bendiga a Dios en esta tarde. Ahora bien, hablando del valor y propósito de este sacrificio, entre las paredes del atrio, hacia la parte oriental, estaba el altar del sacrificio que marcaba el inicio de la ruta hacia la cruz descrita por cada uno de los puntos de los muebles que se encontraban alineados al altar. Sin embargo, un hecho sorprendente e inspirador para nosotros es poder deducir de esta primera estación, o sea, de este primer punto donde estaba el altar, y es que tiene el propósito de guiarnos en un mapa profético por el camino de una cruz que desembocaba en la presencia del Altísimo, representada por el arca. Una cruz que me conduce camino a mi propósito, mi amado. Entrar al lugar santísimo donde estaba el mueble principal del tabernáculo, llamado el arca del pacto, representaba una experiencia extraordinaria a la que solo tenía acceso una sola persona, entiéndase el sumo sacerdote, un solo día en el año. Lo hacía en nombre de todo el pueblo, lo cual representaba un gran riesgo, un riesgo muy elevado para aquel que entraba. Era casi un sacrificio vivo de la persona que entraba allí. Así lo dice el libro de Levítico 16:2. Ya que existía un alto nivel, o mejor dicho, se exigía un alto nivel
de pureza y de santidad para entrar allí. Cuando el sacerdote entraba para adorar, cuando el sacerdote hacía acto de presencia delante de aquel mueble que representaba y de hecho en el cual habitaba visiblemente la gloria de la presencia de Dios, se corría el riesgo de salir sin vida en caso de no entrar con los niveles de pureza mínimos exigidos por aquel lugar. Ahora bien, yo quiero hablarte de cuando los adoradores están a las puertas de la presencia de Dios, a las puertas del santuario ubicado al oeste del altar de bronce, y entre el altar y el santuario se encontraba un mueble conocido como la fuente de bronce. Y quiero hablarte de la fuente de bronce. Yo quiero hablarte porque toda persona que desea acercarse a la presencia de Dios en adoración, alguien puede decir conmigo allá y postear ahí en el chat, adoración, debe saber que el acceso a la presencia no se compra, el acceso a la presencia nadie lo merece, sino que a quien Dios recibe, lo recibe por pura y divina gracia. Es decir, ninguno de los que hoy adoramos al Señor lo adoramos porque nosotros estamos precalificados o teníamos condiciones por encima de otro ser humano. Un adorador se vuelve adorador cuando Dios le concede recibirle su adoración. Sin embargo, a quien se le concede entrar a los umbrales de la presencia a cumplir, ha de cumplir con por lo menos unos mínimos e indispensables requisitos de pureza espiritual. Yo quiero hablarte de esto porque en estos tiempos es tan difícil de entender que las personas hacen y actúan en el área donde se adora al santo, en los lugares que se estiman como sagrados, de una forma inapropiada que no reúne ni siquiera los mínimos requisitos más indispensables de pureza espiritual y pureza moral. Por eso yo quiero extender este mensaje por todo el planeta, por toda la tierra donde pueda extenderse este mensaje a través de este ministerio Camino a mi propósito. Estoy hablando hoy con Inglaterra, estoy hablando con España, estoy hablando al open mind de Europa, a esa mente abierta que muchas veces le carece de filtro. Estoy hablándole a un mundo de que el Dios que exigía pureza en el tabernáculo no ha bajado ni un solo ápice de pureza ni de dignidad para exigirlo delante de Él por todos aquellos que quieren entrar a la presencia a adorar. Porque yo le estoy hablando en esta tarde a una generación de adoradores que va camino hacia la presencia para adorar en esa presencia. Alguien bendiga a Dios aquí. Entonces, a las puertas de la presencia de Dios, allí estaba la fuente de bronce. ¿Qué se hacía allí? La fuente de bronce, situada entre la entrada del altar y el altar, juega en el escenario espiritual la función señalada de suma importancia por los judíos, que era lavar las manos y los pies de los sacerdotes al entrar. Es decir, jugaba la función de importancia al señalar la necesidad de estar puros al entrar en la presencia de Dios, sin importar cuánto sacrificio se haya hecho. No importa qué tan sacrificado tú hayas sido en tu vida ministerial o en tu vida cristiana, tus sacrificios no valen nada cuando vas a entrar a la presencia. El sacerdote hacía el sacrificio en el altar y luego que pasaba del altar, para poder entrar a la carpa, tenía que lavarse. Nadie califica por sus niveles de sacrificio. Nadie está sobrevaluado por lo que haga.
Por eso el apóstol Pablo le dice a su querido hijo Tito, a su hijo espiritual, en el capítulo 3, versículo 5, le dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo cual no hay ninguna calificación extraordinaria en ninguno de nosotros que nos haga aptos para entrar a la presencia, sino que antes debemos lavarnos. En la historia de Jesús y la samaritana junto al pozo de Jacob se entabla un diálogo con el propósito de aclarar dónde adorar y dónde no. Como el tema de la adoración se trata de rendir honor, homenaje y reverencia en la presencia plena de la persona objeto de culto, es decir, esta persona es Dios. En la discusión del pozo se ponían en la mesa dos elementos que quiero mencionarte. El primero es dónde y el segundo es quién. Dónde es refiriéndose a que no es lo mismo adorar en cualquier lugar o de cualquier forma que poder acceder a la presencia especial de Dios para adorar. ¿Y quién? Es quien ha sido aprobado por Dios para entrar a esa presencia y recibirle la adoración. Alguien glorifique a Dios, porque no sé si estoy solo aquí esta tarde. A las puertas de la presencia de Dios, donde se hace referencia a la realidad, a la rivalidad de los samaritanos y los judíos, cuyas opiniones estaban divididas entre sí debido a, vamos a decir, a un tema de dónde se debió construir el templo. Ellos discutían sobre eso, si en el monte Ebal o en el monte de Gerizim, como se le llamaba para los tiempos de Jesús, que según Deuteronomio 27:46, Dios en un momento determinado del trayecto le dijo que ofrecieran un sacrificio allí, y los samaritanos interpretaban la Torá de una forma que quería decir que era en ese lugar que se debía adorar única y exclusivamente, sin que esto fuera necesariamente así. Entonces ellos estaban en ese punto. El punto de los samaritanos era que según Deuteronomio 27:4-6, era Gerizim o el monte Ebal donde debía construirse el templo. Sin embargo, los judíos sostenían que era en el monte Moriah, en donde se construyó el templo allá en Jerusalén, en el sur, en la tribu de Judá. Los cuales estaban parados sobre una postura teológica de interpretación de Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, donde sí se hace una referencia un poco más abierta acerca del lugar que Dios escogería para construir el templo, y que luego en Segunda de Crónicas capítulo 3 versículo 1 dice la escritura que allí fue donde David señaló para que Salomón construyese el templo en honor del Dios Todopoderoso. Entonces esa era la discusión entre judíos y samaritanos, ese tema de dónde adorar. Porque como la religión judía era una religión templocentrista, era una religión centrada en el santuario, si no había santuario, entonces no había adoración. Porque si no había santuario, no había presencia. Y si no hay presencia, no tiene sentido adorar. Es triste como hoy en día hay gentes haciendo ruido en diferentes lugares y escenarios, saltando y gritando sin presencia, pretendiendo que están adorando. Bendito el Cordero. De lo anterior, se comprende que el propósito del diálogo es establecer el lugar que había escogido Dios para que su pueblo pueda adorar en su presencia, porque las escrituras sugerían, tanto a la interpretación de los samaritanos como de los judíos, a ellos las escrituras les sugerían que Dios escogería un lugar para abrir un portal hacia la presencia de Dios. La pugna religiosa era por acceso
a adorar en la presencia. Óigame bien cuál era la preocupación de ellos. La pugna religiosa era por determinar dónde era el lugar de acceso a esa presencia tan necesaria para adorar. Esta nueva generación de adoradores de la que Cristo le está hablando a la mujer samaritana no es de un adorador cualquiera, ritual, religioso, sino de alguien que sepa cómo, cuándo entrar a la presencia. A las puertas de la presencia de Dios. Es por esta causa que Jesús le responde y a la vez le profetiza dónde y quiénes serían el lugar de la presencia y la nueva generación de adoradores que tendría acceso a esa presencia. Escúcheme bien. Ya que al abordar a Jesús, la mujer samaritana, en el entendido de que él como profeta debía conocer esta revelación de los rollos, ella le hace la pregunta. Porque ella lo reconoce como profeta cuando nosotros nos vamos al capítulo 4, versículo 19, donde dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, ya ella había anticipado en su corazón y estaba predispuesta para reconocerle como profeta. Y es entonces cuando en el 20 le hace la pregunta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de adorar. Es decir, lo que ella está diciendo es, yo sé que tú eres un profeta porque ya mi espíritu ha sido impactado, ha sido chocado con el poder que emana de tus palabras. Ya tú no te puedes esconder de mí. Ahora, como profeta, dime, ¿es aquí o es allá? ¿Cuál es el lugar en donde se abre ese portal de adoración? Porque yo también como samaritana quiero adorar en presencia. Pero ustedes los judíos tienen la religión secuestrada creyendo de que solamente ustedes pueden acceder a esa presencia. Jesús, siendo judío y sabiendo que Dios traería la salvación de los judíos porque Él era la salvación, también quiere hacerle entender que Dios trasciende más allá de barreras culturales, religiosas e ideológicas y teológicas. Jesús le da la respuesta que ella está pidiendo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es en ese momento donde Jesús le profetiza que vendría a nacer una nueva generación de adoradores que no tendría ni lugar, que no pondría limitación de espacio para adorar, sino que donde ellos estén allí se abriría un portal hacia la presencia de Dios. Alguien bendiga a Dios. Entonces, lo cuarto que te quiero hablar y con lo que quiero terminar en el tiempo que se tome este último punto es el acceso permanente a la presencia. Ya hablamos de la discusión de Jesús y la samaritana por quiénes y dónde. Ahora, no es lo mismo tú haber estado en la presencia de Dios porque alguien te condujo allí que tú permanecer en la presencia. Si nosotros queremos ser una generación de adoradores efectivos que transforme no solo América y el sector donde está, sino que toda Europa sea trastornada por el poder de Dios sin importar el idioma, sin importar la cultura, debemos nosotros tratar de permanecer en la presencia. Y eso tiene algunos requisitos y algunas intríngulis que el adorador debe saber. Yo siento desde aquí que Europa está corriendo un río de unción y de ministración, porque yo siento que Dios nos está hablando en este día para despertar la curiosidad, para despertar la intención de que los adoradores que se levanten en las naciones en esta temporada ya no anden adorando tras cortina ni tras bastidores, sino que puedan adorar de una forma definitiva en la presencia de Dios de manera indispensable. Entonces, en el interior de la carpa es el lugar de la presencia, es la morada de Dios junto a sus adoradores. Dios había determinado un lugar y unas personas para poder adorar en la presencia de Él. Y eso era el tabernáculo. Por lo cual,
allí Dios, según Éxodo 25:8, había solicitado que se construyera un lugar en el cual él pudiera recibir del pueblo los sacrificios, las ofrendas, el saumerio, el holocausto y todas las cosas que la ley que él le dio a Moisés exigía. En primer lugar, a la derecha y al norte tenía el tabernáculo, la mesa de los panes de la propiciación. Ya después que usted pasó del altar del sacrificio, de la fuente de bronce, ya usted entró a la tienda, y justo cuando entró a la tienda iba a ver a su mano derecha, o es decir, ubicado hacia el norte, iba a ver una mesa que contenía algo llamado que eran los panes de la propiciación. Una clara figura del pan espiritual de la palabra y una alusión a lo que todo adorador debe tener para pasar a la presencia, y es estar bien nutrido, bien alimentado para soportar el cabot y la atmósfera que en la presencia de Dios existe. ¿Y con qué otra cosa sino que con el conocimiento de la voluntad de Dios revelado en las Escrituras? Ya que solo las Escrituras nos alumbran en medio de un mundo en tinieblas, como hoy lo estamos viendo. Hoy vemos un mundo que no importa en qué crea, ni importa cuál sea su religión oficial, cada vez nos decepciona más la depravación humana. ¿Qué estaba pasando el día en que atacaron a Israel? ¿Qué estaba aconteciendo en la nación del Dios eterno? Que el día en que Hamás ataca a Israel, precisamente ese día estaban celebrando una fiesta en el desierto, en donde se celebraba el orgullo de la gente esta de las banderitas de colores. Cuando los religiosos van a Tel Aviv a montar una gran sinagoga para convocar a todo el pueblo a la oración, resulta que en Tel Aviv se rehúsan y dicen que ellos no van a celebrar eso. Estamos hablando del pueblo de Dios hoy. Cuando en medio de esa fiesta del desierto se ven caer unos misiles de la frontera con las tropas de Hamás, que eso es la Palestina. Ahora bien, por eso el Salmo 119, capítulo 105, hace un homenaje a la Escritura diciendo que es lámpara a nuestros pies su palabra y es una lumbrera a nuestro camino. No solamente República Dominicana, no solamente Estados Unidos, Europa, Asia y todo el mundo debe entender hoy que la única lámpara eficaz para alumbrar en un mundo en tinieblas es una iglesia que porte por dentro el alimento de la palabra, que según el salmista del Salmo 119 es una lámpara que alumbra. Pero qué coincidencia parecería que esa mesa de los panes que representa la palabra, que a la vez es luz, esté en el mismo lugar que el candelero de oro. Precisamente uno de los problemas que Jesús identificó en la samaritana era que ésta no estaba empapada de quién era Dios y de cómo debían adorarle. Y eso lo revela el capítulo 4, versículo 22, cuando le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí el reclamo, más que cualquier cosa política o racial, tenía que ver con un tema de conocimiento, con un tema de instrucción, con un tema de aprendizaje, con un tema de tener una mente alimentada y nutrida con lo que Dios está estipulando para conocer qué Dios está pidiendo y por consiguiente actuar en consecuencia, hacer lo que Dios está pidiendo. Jesús le reclama a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, amados. La fe sin conocimiento termina en ocultismo y en idolatría. El conocimiento sin fe terminará en ateísmo y en apatía espiritual. Es por eso que Jesús le enfatiza que no obstante hay que tener fe para adorar,
hay que conocer a quién se va a adorar. Y ese es el problema de Juan 4:22. Ahora, un acceso permanente a la presencia. En segundo lugar, a la izquierda y al sur se encontraba el candelero de oro acompañando a la mesa de los panes, con sus 7 candilejas llenas de aceite ungido para hacer arder la llama. Ya de por sí yo sé que en el corazón de ustedes ha empezado a arder una llama desde que escuchó el candelero, desde que escuchó el aceite ungido, desde que escuchó la llama. Esto era una sombra y un tipo de la esencia de la iglesia que un día nacería a través de Jesucristo. La iglesia como una entidad portadora de luz en este mundo que vive a oscuras. Ese candelero de oro no representaba meramente la iglesia, sino la esencia que hace que la iglesia sea lo que es. Una iglesia que porta el aceite de la unción, una iglesia que porta luz y una iglesia que a base de martillo es forjada en una sola pieza de oro hasta conseguir la perfección y poder alumbrar a todos. Al nombre de Cristo, gloria. De estos dos primeros elementos, es decir, de los panes y del candelero, no es difícil entender la alegoría de las dos facultades que Dios le ha otorgado a la iglesia en forma conjunta. Número 1, la unción, y número 2, la palabra. Para arder en la llama del Espíritu Santo, ya que sin estos dos de manera conjunta, sí y solo sí, es que se puede manifestar la verdadera unción del Espíritu Santo, conocimiento de la palabra y del Dios a quien adoramos, y número 2, la unción de ese Espíritu de Dios del cual nosotros hablamos. El tercer lugar, pero no menos poderoso, vemos el simbolismo profético del altar del incienso frente o hacia el oeste, casi junto al velo detrás del cual estaba el arca de la alianza. Yo a través de mis palabras le he descrito un mapa de cómo era el tabernáculo y qué había en cada punto. Ya después que pasabas con la mesa de los panes a la derecha y el candelero a la izquierda, frente a ti encontrabas el altar del incienso, donde se quemaba ese olor grato que era una representación de tu alabanza, del adorador, y estaba pegadito ahí, separado por unos cuantos centímetros del arca del pacto que estaba dividida de él por un velo. Detrás de este velo estaba el arca de la alianza o el arca del pacto, con su propiciatorio y los querubines como un símbolo de la gloria de Dios. Alguien diga conmigo de aquel lado, la gloria de Dios, donde habitaba la nube de Dios, su presencia especial y el resplandor de su gloria. Allí, conforme a la tradición judía y las escrituras, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, debido a tanta gloria y a tanta majestad que reside en la presencia de Dios, Jesús anuncia de forma escatológica, de forma profética, que ya no se tratará de si serán judíos o samaritanos la generación de adoradores que Jesús había profetizado que vendría. Será una clase de adorador que adorará más allá del velo, es decir, más allá de donde estaba el arca, a una altura mayor que la del propiciatorio, donde se rociaba la sangre y donde estaban los cuernos y los querubines, y en una presencia más elevada y mucho más poderosa que la presencia del arca de la alianza. Estamos hablando de la presencia de Dios. Jesús le profetizó a la samaritana que los adoradores eran adoradores que trascenderían, traspasarían aquellos límites que estaban cifrados, que estaban codificados en el tabernáculo en forma de sombras y tipos. Esta es la generación que está agarrándose de esta palabra que le estoy soltando hoy a Europa, que le estoy soltando hoy a América, que le estoy soltando hoy a Latinoamérica, que le estoy soltando a Asia, si hay alguno que nos está oyendo desde Asia o no oirá después.
Estoy soltando esta palabra a todas las naciones de la tierra. Estoy soltándole esta palabra para que alguien en Inglaterra pueda estremecer y otra vez vuelva a haber un avivamiento como el de Gales. Que aparezcan otros avivadores como aquel que promovió el avivamiento en Gales. Verdaderos adoradores. La generación a la que Jesús se refirió en el versículo 23, cuando dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estos son adoradores trascendentales, adoradores que no se conforman con cumplir una forma, con cumplir un compromiso, con suplir simplemente un acto protocolar. Son adoradores que adoran y cuando lo hacen homenaje. Cuando Jesús le dice a la samaritana, verdaderos adoradores, en el Nuevo Testamento, escrito en griego, aparece una palabra que Jesús dice y es la palabra prokurneos, que es a los cuales él se está refiriendo como adoradores. Procurneo, que deriva de la raíz kuon, y esto yo sé que le va a volar la cabeza a mucha gente, porque esa palabra de donde deriva la palabra procurneo es la palabra kuon, que en griego significa perro. ¿Y por qué significa perro? Por el nivel de homenaje que hace un cachorrito cuando llega a su amo, que no le mira la mano, que no está contemplando si le trajo algo, que no tiene que ver si lo regañó, que viene y le rinde homenaje, que viene y le mueve su cola, que viene y le adora, le rinde pleitesía y adoración incondicional, como ningún humano pudiera hacerlo a otro. Jesús le está diciendo, yo quiero gente procurnea. Yo quiero gente yo quiero gente que rinda homenaje. Yo quiero gente que esté pendiente a mirar la mano, a mirar el rostro de Dios antes que mirar su mano. Yo estoy hablando a gente que quiera adorar sin mirar lo que Dios le dio, sin mirar lo que Dios le trajo, sino gente que esté pendiente a rendir homenaje, adoración profunda, adoración procurnea. Una verdadera adoración, una adoración incondicional, una adoración que no espera nada a cambio. Alguien que valore más a Dios que los regalos de Dios. Alguien, Dios mío, que pueda entender que es más valioso estar en la presencia de Dios que recibir un regalo de Dios. Los dones, los beneficios, la prosperidad y todas esas cosas no tiene nada de comparación con lo que es adorar en la presencia, porque lo que nosotros recibimos es el resultado del poder de Dios, pero Dios no es los resultados de su poder. Dios es su persona, su gloria, su eterno poder y deidad. Aleluya. Esta generación de adoradores debe entender que no podemos depender de lo que nos da para adorarle. Que no podemos depender de lo que Él nos ha regalado, ni de lo que Él ha hecho, porque Él no es su poder. Él es Dios. Su poder produce efecto, pero Él no es el efecto. Él es la causa por la cual nosotros vivimos. Estoy hablando a Europa para que Europa entienda que Dios no ha cambiado su nivel de dignidad. Esta es una generación de gente que sabe para qué es el incienso y por qué se pone junto al velo. Gente que sabe que el incienso es sus oraciones, su adoración genuina, que sabe quemar en la presencia de Dios olor grato y fragante. Una generación que sabe delante de quién va a quemar incienso, que no va a adorar para que lo vea la gente, que no va a adorar para ser visto por los otros, que no va a dar brincos sin sentido, que no va a abrir su boca y alzar la voz sin antes saber primero que ya la presencia de Dios está en el lugar, que nosotros no adoramos para que nos vean, que nosotros no adoramos para que nos escuchen, sino que nosotros adoramos en el Espíritu y lo hacemos en verdad. Es que el incienso es una tipología de la adoración genuina, que sube como un olor grato delante de la presencia de Dios. Esta es la gente que sabe
La gente que sabe que la adoración no es una parte del culto, que la adoración no forma parte de un servicio, sino que la adoración es el culto y es la razón por la que nos reunimos en un lugar. Que no debemos dedicar una parte mínima del servicio a la adoración, sino que el culto es en sí la adoración. Yo quiero terminar diciéndote, amado, que hay 3 verdades que son indispensables que debemos entender en este tiempo. Y es que, bendito Dios, entonar alabanzas que toquen profundamente los corazones, eso es solo un talento. Ahora, usar tu talento bajo la unción es solo un oficio, porque he sido ungido y separado para esto. Pero alabar bajo la unción de adorador para provocar la gloria te abrirá cada vez más puerta y acceso a la presencia de Dios. No es lo mismo adorar solo por ser ungido que provocar con la adoración la manifestación de su gloria. No es comparable adorar por efecto de su poder que la adoración que resulta de exponerse a la presencia de Dios y que solo su presencia te inspire un cántico nuevo, que puedas cantar en lengua, que puedas danzar en el espíritu, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo estén dedicados a la oración. Cuando adoramos en su presencia, solamente cuando adoramos en su presencia y no para que nos vean, cobra sentido la unción. De nada vale estar lleno de unción si no vamos a manifestarla en frente de la presencia de Dios. Podemos sentir su poder y no movernos bajo el peso de su gloria. Ahora, cuando somos movidos bajo el peso de esa gloria, nada puede impedir que adoremos en su presencia. Esta es una nueva generación de adoradores. Adoradores que saben que si no es en la presencia no vale la pena adorar. Que no tiene sentido ir a un lugar, a una reunión, si vamos a estar mirándonos las caras, esperando que alguien me eche algo en el oído o esperando que alguien suene un tambor.